¿Qué tema tenemos para hoy, profe? Hoy tenemos un concepto que nos queda bien, digamos, calzado en esta situación, que es el péndulo de Diamant. Diamant. Ajá. Se refiere a Marcelo Diamant, Ajá. economista industrial argentino, Ajá. muy importante en la historia económica argentina y en la historia, tanto en la parte teórica como en la parte, digamos, práctica. ¿De qué época más o menos? ¿En qué época estamos hablando? 60, 70 y 80. Ajá. El tipo básicamente fue el fundador de Tonomac. Ah, mira, yo tenía una radio autónoma. Tenía una radio autónoma, exactamente. Se dedicaban a crear lo que son radios, televisores, todo equipo electrónico, básicamente de fabricación nacional. Muy respetado en el ámbito industrial, incluso por gente que no pensaba como él, porque básicamente era un industrial, digamos. No sabía que era de acá. Pensé que era, por el nombre parecía japonés. No, desde acá en los 90 le tuvieron que cambiar la matriz, digamos, el tipo de negocio, porque como le destrozaron la industria, tuvieron que dedicarse a la importación, básicamente. Claro. Pero básicamente, digamos, era una de las empresas más grandes en ese sentido. Bueno, Marcelo Diamant en 1983 publica un libro que ahora mismo, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero básicamente en ese mismo... Pero ¿cómo? El señor presidente se acuerda, pero una banda de títulos, te tira así, ¿Quién? un título cada... ¿El señor presidente? El señor presidente te tira así y después te los copia. Muchos títulos. Sí. Sí, generalmente todos terminan con algo austríaco. Digamos, este ensayo que hizo en realidad ahí lo que habla es cómo, lo escribió en 1983, Vuelta a la Democracia, y habla de cómo en la Argentina existe de la salida del modelo agroexportador, y en realidad yo diría que ya también existe antes desde mi punto de vista, pero bueno, vamos a seguir con Diamant. Existe un péndulo, se le dice, en lo que son ciclos económicos argentinos. ¿Qué significa un péndulo? Un péndulo, ¿cómo va? Va así, ¿no? La gente que me está escuchando no va a ver nada. Pero entiende lo que es un péndulo. Un péndulo va de un lado y después vuelve al otro lado totalmente opuesto, ¿no? Bueno, la parte de los ciclos económicos que se refiere a que existe ese péndulo de la historia argentina donde hay ciclos de expansión y ciclos de recesión. En esos ciclos de expansión y ciclos de recesión, las políticas económicas son diferentes y unas se alimentan a la otra, básicamente. ¿Qué significa eso? En los momentos, generalmente, estos momentos de expansión o de recesión, siempre hay dos tendencias económicas dando vuelta. Una que podríamos llamar nacional popular, ¿no? Que es abreva el keynesianismo, que intenta tener una fuerza en lo que son los sectores trabajadores y los pequeños empresarios, y también intenta ganarse a los grandes industriales. Una línea, por lo tanto, desarrollista, si querés llamarla, ¿no? De desarrollo de industria, de mercado nacional y demás. Y por otro lado tenés la otra línea, que es la liberal, ¿no? La de la ortodoxia, más apoyada principalmente por lo que son exportadores de alimentos, sectores financieros y, aunque parezca raro, también grandes industriales. En realidad no es raro si vemos cómo se creó la industria argentina, pero bueno, no voy a entrar en eso. Digamos, estimo que justamente los que exportan. No necesariamente. No necesariamente. Por eso dice que también es paradójico, ¿no? Pero bueno, no importa. Bien. Bueno, cuando está, digamos, la corriente que se le puede llamar de nacional popular, ¿cuáles son las políticas que se tienden? Se tienden a tener políticas de gasto público, tasas de interés bajas, ¿no? Fomento del consumo. Esto genera una bonanza. ¿Por qué? Porque genera un aumento de la demanda, esa demanda genera un aumento, por lo tanto, de la producción, debido a que hay demanda, ¿se entiende? El mercado interno crece y también, anteriormente, hay reservas acumuladas. Reservas en dólares acumuladas hay, ¿no? Hay generalmente también, debido a la producción agropecuaria, hay también muchas reservas, hay también lo que siempre hay, que siempre es producción agrícola, ¿no? Esas reservas sirven y se van acumulando, ¿no? Llega un momento que el péndulo que está acá, ¿no? Llega un momento en que ese gasto donde se fomenta más los que son el mercado interno gracias a tipos de cambio en donde se favorece
¿no?, a la industria, ¿van entendiendo la idea? Y al consumo interno, lo que hace es que las reservas internacionales se vayan agotando. ¿Se entiende? En este caso dólares, antes podría ser libras. ¿Qué pasa? Hay un cambio total, un péndulo, el péndulo cambia totalmente y la línea política cambia directamente a la liberal ortodoxa. ¿Pero es totalmente o va haciendo un trayecto de un lado al otro? Y depende. ¿Vos podés considerar a Macri que un trayecto podría que Macri pudo haber sido punto medio? Si no, es totalmente así, tac, para el otro lado. Depende de cómo vos lo quieras ver. Para los seguidores de Milei, Macri fue un punto medio, gradualismo, ¿no? Para mí no, para mí es un punto centro-derecha, ¿no? Ponerle el punto, el péndulo tirando para allá, ¿no? Claro. Pero no fue directamente directo, ¿no? No es totalmente lo opuesto. Digamos. Totalmente lo opuesto. Nos metieron una deuda tremenda, ahí ya comenzamos mal, pero bueno. Depende, eso es la lectura que le quiera hacer cada uno. Sí. ¿La llegada al otro extremo implica una bonanza también? La llegada al otro extremo implica un ajuste fuertísimo sobre el consumo, ¿no? También... Él va haciendo el operador va haciendo el lenguaje de señas. No te ve nadie igual ese. Claro. Un ajuste fuertísimo sobre el consumo interno, sobre los sueldos. Un intento de que entren capitales extranjeros de una manera más fuerte gracias a este, digamos, saneamiento de lo que es la balanza de pagos. Es decir, que no se gasta más de lo que se tiene en cuanto a exportaciones e importaciones, ¿no? El problema de fondo que en un país como el nuestro te genera un desempleo muy alto, ¿no? Pero bueno, eso genera como una especie de clima de negocios. Entran más inversiones extranjeras, hay una mayor productividad debido a que hay también un discurso mucho más duro y represivo también, ¿no?, sobre los trabajadores, y hay un momento de bonanza económica, una luz al final del túnel. Es exactamente igual, por eso yo lo mencioné, es exactamente igual al discurso, en este caso, del presidente, de Milei. Productividad medida totalmente desde el punto de vista capitalista. Nadie está negando eso, yo estoy hablando de esa lógica. Estoy preguntando, digamos. Sí, todo de ese lugar, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Tiene un momento de bonanza económica, mira bien, teníamos razón, bla, 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 bla. De la misma manera que lo anterior es que el Grupo Nacional Popular, cuando comienza a fallar, dicen, bueno, hacemos algunas críticas, pero fallamos debido a que no tuvimos el poder suficiente de control sobre los grupos económicos, ¿no? Esto lo creó en 1983, digamos, ¿está? Bueno, lo mismo le pasa al ortodoxo. ¿Por qué? Porque en un momento esa bonanza cae también. ¿Por qué? Porque hay una crisis de confianza. Los capitales extranjeros se van, ¿no? Comienza a otra vez la balanza de pagos a ser deficitaria, se caen las reservas internacionales en el banco, ¿no? Y otra vez entra en crisis. Por eso se le dice el bendito péndulo, tac, que tiene consecuencias políticas también, obviamente. Claro. Como este péndulo, que era el Nacional Popular, falló en crear crecimiento sostenido, ¿no? El otro péndulo gana fuerza política, el péndulo liberal ortodoxo. Cuando el otro péndulo liberal ortodoxo falla también, vuelve otra vez al otro. Y así constantemente. Tac, 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 cayendo de un lado para el otro. Y en esa... porque es una cuestión como pendular y no cíclica del punto de vista... Viste que hay siglos que son cada vez más grandes, por ejemplo, y donde se crece, donde se aprenden cosas, digamos. Sí, el problema de fondo es que acá no solamente no se aprende, se cambia, sino que también se destroza también. Se destruye lo anterior, entonces no hay forma se destruye el aparato productivo que se crea. A ver, vos tenés que entender que vos estás pensando que, por ejemplo, un liberal ortodoxo quiere que haya industrialización. No. Hay industrialización simplemente si se da. Si las fuerzas del mercado de manera libre te llevan a que haya industria, entonces está bien. Si no, es forzado. El problema de fondo es que no existe ninguna industria en ningún lugar del mundo que haya sido creada de manera no forzada. No existe eso, porque es industria. No es la tierra que está ahí. ¿Se entiende? Sí, además son cosas humanas, o sea, no existen. No va a ir por naturaleza. Bueno, hay cosas que son más fáciles. Hay cosas que, por ejemplo, para el liberalismo ortodoxo, que te fomenta las ventajas estáticas comparativas que tiene este país en comparación con otros. ¿Cuáles son las ventajas estáticas comparativas? Las que no cambian, la tierra. Claro. La tierra no cambia, ¿no? La tenés que cagar mal para que la tierra con glifosato, digamos. No, pero incluso también después te crean seguramente otra cosa, como abonos superiores y demás, ¿no? Se decía lo mismo el 80 también, y después terminó pasando lo que es la revolución verde de los 90. A ver, ahora bien,
la teoría, digamos, la línea nacional popular te habla de las ventajas dinámicas comparativas, de que si se quiere tener ventajas o, mejor, un desarrollo más allá de lo que te da la naturaleza misma, tenés que tener un desarrollo a largo plazo. El problema de fondo es que estás todo el tiempo, Claro. de un lado para el otro. Nunca llegas a largo plazo. Nunca llega a largo plazo, pero en parte también por los propios errores, digamos, de las dos teorías. Los propios errores propios del Grupo Nacional Popular, que por ejemplo no toma medidas como por ejemplo de valor con el necesario. Porque la balanza de pago comienza a fallar en algún momento. Cuando vos expandís, ¿no?, la economía, cuando vos haces que el consumo crezca, el consumo interno, ¿no?, tenés el problema que si no, tu economía no está preparada lo suficiente para que crezca ese consumo, lo que te sucede es que comienza a haber falta de divisas porque compras lo que te falta afuera, ¿no?, para las máquinas o para tu propio consumo del individuo común y corriente. ¿Qué es lo que termina pasando en un momento? Como falta dólares, ahí comienza el tema inflacionario. Y la inflación es un disciplinador social fuertísimo. Te hace aceptar cualquier cosa. ¿Con cuánto ganó Milei? Claro. Yo digo, ¿no? El miedo a la hiperinflación pega fuerte. Recordemos que la memoria colectiva, la gente, las personas en general, tengan teoría o no tengan teoría, la clase social a la que pertenezcan, hay una memoria colectiva de diferentes cuestiones dando vuelta. Y una cosa de esa es la hiperinflación y la crisis del 2001. Claro. ¿Está? La hiperinflación es mucho más fácil de entender porque es el billete, ¿no? La crisis del 2001 tenés que tener una formación un poco más adecuada, pero por lo menos ver industrias destrozadas, eso genera también una idea. Lo que pasa es que se pasa de un lado para el otro. Claro. Cada grupo no genera... Tengo dos preguntas, ¿no? Una, si cada grupo no genera una memoria como para, bueno, en el momento en que pendula para acá, a ver, no nos mandemos la misma. Sí, seguramente sí. De hecho, si han visto un péndulo, los péndulos no vuelven exactamente sobre el mismo lugar. Bien. Van haciendo un... Bueno, un círculo. es una metáfora. Bueno, es una metáfora. Ya sé que es una metáfora, pero pensando en la metáfora, digamos, sí hay un aprendizaje. Ahora, digamos, sigue siendo pendular. Sigue siendo pendular porque como dice, bueno, ahora no me van a salir los autores, no me salen los autores ahora. Yo creo que cada vez que viene se pone nervioso con el aire radial y se olvida. Portantiero está. Como dice Portantiero, hay también una situación de empate técnico entre dos fuerzas. No gana ninguna. De hecho, desde el punto de vista, cuando Portantiero escribió, si no me equivoco, en los 70 creo que escribió el tema de que existe un empate técnico entre las dos fuerzas, entre la línea nacional popular y la línea liberal, ¿no?, que tiene su correlato en las clases sociales que lo apoyan, ¿no? En el medio pasó la dictadura, y la dictadura corrió el eje, el péndulo totalmente a lo liberal ortodoxo, claro, ¿no? Y lo cambió mal, y de hecho, vos fijate que el péndulo, ¿no?, vuelve a ser muy fuerte para el lado nacional popular durante la época del kirchnerismo, ¿no? Pero incluso la época de bonanza, el kirchnerismo no duró tanto como otras épocas de bonanza que existieron antes de la nación popular. ¿Por qué? Porque la matriz productiva cambió, ya no es la época de la sustitución de importaciones donde tiene sentido que dure mucho la línea nacional popular de fomento en la industria, del consumo interno, qué sé yo, hasta que la balanza de pago comienza a tener problemas, ¿no? Y después se pasó al liberal ortodoxo. ¿Hasta qué momento hubo bonanza durante el kirchnerismo? Digamos, pensemos nosotros. Bonanza en serio, estoy diciendo en serio, con un crecimiento sostenido. Y pasando un poco la crisis del 2008, como mucho. Claro, yo lo pondría siendo bueno hasta el 2011, ¿no? 2011 la Argentina llegó a tener el PBI, el mayor producto bruto de toda su historia. El segundo mandato de Cristina completo, digamos. Sí, después ahí comienza. ¿Qué comienza? Ella comienza a tener ciertos problemas propios de la restricción externa, es decir, de cuando crece la economía y faltan dólares, ¿no? ¿Se entiende? O divisas, mejor dicho. Que es, por ejemplo, uno de los grandes problemas, la falta de energía. Claro. Que te implicaba importar energía, lo cual no se tiene idea, para la gente que no sabe, la cantidad de plata que era eso. Claro. ¿No? Ahí energía porque se estaba produciendo mucho, ¿o qué? Por eso ahora... Los liberales todos te decían que no era por gastos. Yo viendo los análisis, yo te digo, sí, era porque se producía mucho, porque se estaba recuperando en realidad capacidad instalada de fábricas que habían quedado, ¿no? Claro. Sin trabajos o vacías durante mucho tiempo, se estaban recuperando, pero llega un momento que ese consumo, ¿no? Claro. Tiene un límite.
En este caso energía. El fondo de todo en moneda es divisas. ¿Por qué? Porque como no teníamos la propia energía, ¿qué es lo que pasó? Tenés que importarla. Claro. Ahora bien, todo eso no se devaluó en su momento necesario. Incluso se subsidió sectores que tal vez no había que subsidiarlos, porque quienes se beneficiaban más de estos subsidios no era la industria en sí misma, sino también, obviamente que la industria también, ¿no? Pero principalmente también sectores de la población de clase media para arriba, como puede ser que pagaran tan poco, por ejemplo, en electricidad. Y eso te genera de a poco también una cuestión de una balanza negativa, Claro. ¿no? Y se traduce en inflación. El problema de esto, con esta gente, es que sí, entonces te va a comenzar con toda esta lógica, bueno, hay que cagarse de hambre para que la balanza comercial básicamente se equilibre, ¿no? Para que baje la inflación, ¿no? Recordemos, la inflación es un buen disciplinador social. ¿Y qué es lo que pasa después? Sí, vamos a tener un auge. Posiblemente desde el punto de vista vamos a tener un auge. Y después otra vez, track. Porque Claro. depende mucho de lo que son los capitales extranjeros. Sí, sí, se satura el modelo y Se satura el quiebra. modelo y vuelve otra vez porque no hay Claro. un modelo de Lo- crecimiento sostenido. Eh, La única forma Mm. que un modelo de ese tipo se mantenga, si no se mantiene un crecimiento sostenido donde la balanza de pagos esté bien balanceada, ¿no? Entre compras y ventas al exterior, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Que no sea eso, que sea desarrollo industrial con una balanza de pagos sostenida, bien balanceada, el modelo de 1880. Por eso Milei habla tanto de 1880 y lo ve como el faro, ¿no? Por es que eso es liberalismo, pero ortodoxo totalmente. Entonces, ahí sí, vos tenés una balanza de pago totalmente equilibrada y no tenés crisis, entre comillas. Claro. Pero con un montón de gente desempleada. Claro, es lo que está bien para ese lado del péndulo, digamos. Claro, es lo que está bien para este lado del péndulo. El problema fue que ese lado del péndulo parecía que cree que todo es una planilla de Excel. Claro. Bancate, exacto. bancate 20% de desempleo. Bancate, dale. Y no Claro. es lo Dale. mismo tener a la gente desempleada en 1880 que ahora, con el nivel de conciencia sobre los derechos, con los medios de comunicación, con la capacidad de movilización. Pero lo peor que en ese momento también tenían crisis, ¿no? Propias que eran crisis de deuda también para colmo. ¿Por qué? Porque todo el crecimiento que se generó en ese momento también se generó con deudas también. Con deuda externa. Es otro tipo de crisis, pero una crisis de deuda externa que también revienta la balanza de pagos. Pero no se trata de una cuestión de, en este caso, de mayor gasto o menor gasto, sino básicamente endeudamiento, que también tiene que ver algo con el gasto, pero no es la misma naturaleza. ¿Se va entendiendo? Además, volver a ese modelo es imposible, pero es imposible. Porque era un modelo que tenía sentido con menos de 10 millones de personas. Claro. Claro, claro. A menos que quieras hacer que, por alguna extraña razón, logres que el litio, ¿no? El petróleo, que para cómo el petróleo te lo dejaron servido gracias a la gestión, en ese caso Fernández, tarde, pero de Fernández, con el tema de gasoducto Néstor Kirchner y todo lo que YPF, porque hicieron las primeras inversiones en vaca muerta, porque ningún privado se quería arriesgar, porque era muy arriesgado en ese momento, ¿no? Lo que comenzó el fracking fue vaca muerta, YPF, después salió con Chevron, bla, 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 pero la inversión inicial fue YPF. Tenés eso y tenés el campo. Todo bien, pero eso es economía primarizada, que está perfecto, hay que hacerla, no es que está mal, ¿no? Y la minería, ¿no? Pero ¿y después qué? Sí, ¿Qué, sí, ¿Qué hace con todas las demás personas si vos lo que querés hacer eso es volverlo privado? Sí, además comerse los recursos. En algún momento se te acaba el modelo también. Bueno, además de Sí, que en algún que momento encima se acaba- se los van a dejar en privados, digamos. O sea, Pero además, que ni vos siquiera- imagínate que se lo dejan privado, ¿no? Imagínate que vos lo único que te interesa y a la población lo que le interesa, que en parte es verdad, es quiero poder ahorrar lo suficiente y poder comer lo suficiente como para poder tener un futuro mejor económicamente hablando, ¿no? Y este modelo de división del trabajo a nivel mundial estático, ¿no? Donde nos dedicamos solamente a la producción de materias primas, es el más adecuado porque como en el modelo exportador éramos potencia, mentira, pero éramos potencia, ¿no? Y teníamos un PBI altísimo, lo cual es verdad, dentro de 52 países, no dentro de todos los países que había, ¿no? No era el primero ni el segundo, éramos el 13, ¿está? Bueno, o el 11, yo no me acuerdo. Bueno, uno de esos. ¿Qué es lo que pasa? Pero después tenés un montón de gente que no va a tener esa propiedad. ¿Qué me vas a hacer? ¿De pronto vas a ser comunista y vas a dividir la propiedad? ¿O te vas a convertir en populista, como dicen ellos, y vas a comenzar a dar planes sociales en base a la renta? Y esa renta extraordinaria que tienen esos sectores, y esa renta extraordinaria que se va a tener que sacar en base a impuestos que le vas a sacar a esos sectores. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Claro. No hay
no hay, digamos, solución donde haya una idea de bienestar general con ese tipo de modelo. Sí de productividad, innegablemente, Claro, claro. pero no de bienestar general, no de distribución. Se miran solo los números y algunos números. Y algunos números. Claro. Entonces juegan con esta lógica, bueno, sí, pero va a haber entonces una gran concentración de dinero, ¿no?, en estas manos, y entonces estas manos van a pedir servicios, toda esta lógica, ¿no? Pero en el fondo que vivimos un sistema globalizado. Claro. Esos servicios se compran afuera de última. ¿Por qué un rico le compraría un tipo que se beneficia de el petróleo, ponele? ¿Por qué le compraría muebles a un argentino? Tal vez lo puede comprar mejor en Suecia, ¿no? Con Claro. Ikea, ¿no? O en China. Claro. No a ver, ese es el problema del péndulo, ¿no? Milei intenta cortar con ese péndulo volviendo al pasado. No se puede. Claro, claro. Y No se- en algún... No se puede a menos que metas bala. Y Claro, incluso eso tiene límites. Sí, tenés que forzar que el péndulo se quede de tu lado. Pero sí, lo que decís vos, todo tiene un límite, porque en algún momento cualquier modelo así puesto fracasa. Si no genera niveles de crecimiento, Claro, digamos, de manera sostenida. claro, tenés que salir del péndulo, o sea, Ten- no Exactamente. no mantenerlo de un lado. En algún momento, Diamant, ¿era? Diamant, ¿en algún momento lo aplica a otros países? ¿Al péndulo? ¿O funciona solo en Argentina? No sé si lo aplicó a otro país. O solo en América, digamos. Él lo aplicó específicamente a Argentina por una cuestión de Yo creo él que era- posiblemente, digo así, la Sí. tiro, posiblemente se pueda aplicar a todos los países de Latinoamérica. Sí, Sí, exactamente. por eso Son pensaba, sí. Se les llama, él los llama países de estructura económica desequilibrada, Ajá. donde el sector agrario, o el sector agrario no, el sector de creador de materias primas es el que genera muchas divisas por sus propias ventajas naturales, ¿no? Podría ser acá el campo, en Perú podría ser la minería, en Ujú. Chile la minería, el Ujú. cobre, Ujú. ponele. Y por otro lado tenés, ¿no?, la industria, que no es ventaja natural y que le cuesta mucho porque la industria se vuelve deficitaria porque necesita ser deficitario durante mucho tiempo al principio. ¿Está? La famosa industria naciente. Ujú. El problema que tiene el péndulo de este lado, el péndulo de lo nacional y popular, es que no analiza hasta cuándo es infante esa industria. ¿Hasta cuándo lo tenés que andar subsidiando esa industria Claro. para que se vuelva? ¿Me entendés? Entonces ahí te entran otros autores, como por ejemplo Chang, que es un coreano, ¿no?, que analiza el modelo de Corea del Sur, que pasó de ser un país totalmente agrícola en los 60, en 10 años ser un país con más PIB más alto que nosotros, que en los 60 estábamos bastante bien. Ujú. ¿Me entendés? ¿Cómo? Y bueno, fomentar la industrialización, pero también la industrialización no solamente para el mercado interno, dentro de un país donde entonces las empresas nacionales no competían, sino que tenían como una especie, como dicen los liberales, de cazaban dentro de un zoológico, ¿no? Porque el Estado les permitía un montón de ventajas, entonces hacían productos de mala calidad con alto precio, sino con un perfil exportador, Claro. ¿no? Pero para eso necesitas un Estado que dirija, que ponga disciplina exportadora. Ese término, disciplina exportadora, que es loco. Está bien, produzcan para para el mercado interno, necesitamos esos productos para el mercado interno, les vamos a dar ventajas, incluso vamos a pagar más antes que para comprarle a China, pero ustedes tienen que desarrollar la tecnología para exportar afuera Claro. y conseguir divisas. Claro. ¿Me entendés? Que no sea solamente el campo, ¿me entendés? O la Vendan- minería. Vendan buena calidad y no nos hagan mierda. No se hagan mierda No, no. solo. No se hagan mierda solo, claro. ¿Me entendés? Entonces es una cuestión como Claro. medio pendular. ¿Y hay salida del péndulo? Y sí, lo que te acabo de decir. Bueno, pero más allá de ese ejemplo, para Argentina. Sí, lo que pasa que... Bueno, yo ya no, qué sé yo tampoco soy a ver, Gurú de... un gurú de nada. Bueno, La salida tiene que ver mucho con las fuerzas sociales que existen también en el Ujú. país. Ujú. Lo que no pueden entender todos los sectores del parte liberal ortodoxa, ¿no?, es que no van a poder eliminar jamás a la corriente nacional popular. Jamás la van a poder eliminar. Ni la dictadura pudo. Claro. Volvió con el kirchnerismo. ¿Por qué te crees que lo detestan tanto el kirchnerismo? ¿Entendés? Porque para ellos son bárbaros, porque no saben que no hay que gastar más de lo que se tiene. Y para estos, ¿no?, porque me incluyo yo, son unos bárbaros estos. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de que, bueno, le pueden andar pidiendo sacrificio a la gente durante décadas, porque ese sacrificio no llega nunca, Claro. ese objetivo de ese sacrificio. Porque la teoría esa ya está errada de antemano.
¿Entendés? Cuando vos te decías, no, porque la Argentina tenía una enorme riqueza en la época del modelo exportador. Agarré el informe de Villalén Macé. Y el informe que armó el Senado durante la presidencia de Roca, para analizar la situación de la clase obrera en Argentina, se te cae, digamos, los pelos, como para ver las situaciones que había en un montón de lugares. Con un lugar, en un momento que había poca población y enorme PBI, enorme, pero la distribución era horrible. Entonces, ahí tenés dos modelos de país. Un modelo que quiere pensar en interés general y un modelo que está pensando en el interés general solamente en base a la lógica de lo que es, ¿cómo decirlo? La producción nada más. Uno en base a la redistribución y otro en base a la producción. Tenés que tener los dos modelos juntos. Claro, claro. El problema es que para eso tenés que tener clases sociales o una alianza de clases muy diferente. Porque todo bien con lo que te digan ahora los liberales, que qué sé yo, que es por el interés general, el interés restricto al derecho del otro, con mierda, algo así, ¿no? Bueno, interés restricto al derecho del otro. Pero la realidad concreta es que con las medidas que toman, no es el interés restricto del otro. Claro. Lo que es la quita de ganancias a un sector para pasarlo a otro. ¿Me entendés? Sí. Y ese otro se siente legítimo decir es esto porque yo soy, por ejemplo, el campo, yo soy la minería y yo soy el que tiene más ganancias. Lo cual es correcto, estás plenamente de acuerdo que vos sacas ganancias, pero no es natural que sea así. ¿Me entendés? Sí. En Argentina no tuvo, por ejemplo, como en Estados Unidos, farmers, donde las tierras se dividieron en general entre un montón de personas, tierras conquistadas a los indígenas. Acá se le dio 1,5 millones a los Anchorena. ¿Dónde pasa eso? ¿Me entendés? Claro. O no es Australia, donde pasó exactamente lo mismo que en Estados Unidos. Y Australia tuvo un modelo diferente de crecimiento y Australia y Estados Unidos son muy parecidos en sus orígenes a la Argentina. Muy demás. Tan parecido que a veces vos decís, loco, hay muchas cosas en común que tenemos. Claro, o sea que de alguna forma... Dentro del capitalismo está hablando todo Sí, esto, sí, Después, sí. el que quiera discutir otras cosas. Para salir del péndulo, entonces habría que tomar lo mejor de cada lado, dejar lo peor de cada lado, pero además crear algo nuevo con eso. ¿Y sí? Una de las cosas que siempre se le critica a todos los gobiernos que ellos llaman populistas, que en realidad son los nacionales populares, es lo que llaman déficit fiscal, ¿no? Que se gasta más de lo que se tiene por el tema de la industria. Bueno, pero por el tema de financiar la industria. El tema de fondo es que lo que hay que hacer con la industria es exigirle disciplinamiento, disciplina exportadora. Que comiencen a exportar también. Y para eso necesita disciplina. Necesita un Estado presente. No un Estado que mire para otro lado cada vez que aumentan precios. Sea quien sea, por ejemplo, ¿no? O cada vez que fuguen capitales. Además, Diamant escribió esto en 1983, ¿no? Se le agrega un factor más, además que cambia bastante la ecuación de Diamant, que es el capital financiero que fuga. La crisis de 2011, que comienza a notarse en el gobierno de Cristina ya, no solamente por la parte energética, sino también por fuga de capitales. Y la fuga de capitales que tiene Argentina es tremenda. Está entre los 5 países con más formación de activos extranjeros. Es decir, con dólares guardados, ¿me entendés? Acá o en el exterior. Sí. Y eso no son de Doña Rosa. Sí, Doña Rosa también lo hace, pero la masa no lo hace Doña Rosa. La hace grandes empresarios que no reinvierten en utilidades. ¿Por qué no reinvierten? Bueno, eso cuando tenés un sistema tan globalizado y con un Estado tan débil que no pone, digamos, incentivos y límites también a que se reinvierta en la Argentina. ¿Se entiende? Claro. Es un juego medio complicado. Un par de variantes. Hay de todo ahí dando vuelta. El tema de fondo que yo les digo, gente, a ver, yo no hay luz al final del camino acá. Sí, vamos a tener, yo desde mi punto de vista, después de 2 años, 3, vamos a tener un momento de crecimiento. Pero, como todo, y para además parecía que cada vez, ¿no? Son como que los ciclos son más rápidos, pareciera. Me da la sensación, ¿no? Además de crecimiento desde ese punto de vista que decías vos, o sea, a costa... Del derrame. ¿A costa de qué? El del derrame. El crecimiento pasó al derrame. Esto se vuelve más rico, entonces esto piden servicios, ¿no? Entonces yo también, pide servicio de trabajo, entonces yo también doy. Pero hay una diferencia altísima que en algún momento además se termina. Porque necesitas el consumo interno, por ejemplo, también como para que haya una mínima estabilidad. Claro. Y necesitas industria para que no se te comience a generar otra vez una balanza de pago deficitaria. Es como una cuestión ahí todo el tiempo, ¿no? Sí, porque además ahí en esa teoría el que está abajo siempre va a estar abajo. ¿Cómo? Que en esa teoría el que está abajo siempre va a estar abajo. Bueno, sí, pero ponele que el que está abajo quiere seguir estando, no importa estar abajo mientras esté un poco mejor, ¿no? Ponele eso, ¿no?
El problema de fondo es que eso se termina también. Porque en algún momento también comienza a haber otra vez problemas de confianza e incluso también cambios en los precios de las materias primas a nivel internacional, que te hace que esa famosa materia prima ya no te rindan tanto como antes. Son cíclicas. Como evitar la cuestión cíclica, cómo evitar tantos shocks digamos, dentro de la economía, tantos ciclos, y tenés que tener una economía que no esté Diversa. Desequilibrada. Claro, equilibrada la diversa. necesitas. Sí. Necesitas campo, Y diversa, digamos. industria, Claro. diversa. Ujú, ¿Tá? ujú. Pero Ah, tampoco necesitas una industria, por ejemplo, que se dedique solamente a dar productos al, digamos, al mercado interno, ¿no? Gracias a los 20.000 subsidios que se le dan. No puedes hacer eso, porque eso te desequilibra la balanza de pago en algún momento. Tenés que también, cuando dice Macri, hay que ir al mundo, esa parte, el problema de foto con qué tenor lo dice él, ¿no? Pero la parte de la industria yendo a buscar vender productos en el exterior para equilibrar la balanza de pagos, está bien. Van a equilibrar esto la balanza de pago. Sí, con un montón de desocupados, así cualquiera. Y en algún momento eso también se acaba en un momento, porque también la gente, el argentino, además que tenemos una resiliencia tremenda por las 20.000 crisis que tenemos, ¿no? Somos de rienda corta, me parece, ¿no? Sí, cada vez somos, me da esa sensación a Sí, veces, sí. ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Vos fijate ahora con esto, no sé si me vino el mundial a la cabeza, ¿no? Pero ese exitismo, vamos ganando, listo, perdimos, somos unos fracasados. ¿Viste? Como Bueno. ese extremo constante. Digo, bueno, así como te suben, te bajan, o sea, Pero es el dedo típico- arriba, dedo abajo. Es típico de economías con estructura económica desequilibrada. Esto no pasa en Perú. No pasa en Ecuador. Los liberales te van a decir, qué bien, por eso hay que seguir Perú. Sí, pero en Perú tenemos unos niveles de pobreza tremendos. En comparación con lo que es Argentina. Pues pero Argentina tiene 45. Sí, pero no se compara la pobreza argentina con la pobreza de Perú. En Perú, vos ves a la gente viviendo en la villa, ¿no? Pasa los trenes con la gente rica, ¿no? Y saluda. No se manifiesta. Acá se manifiesta. claro. Por eso que los liberales, y por eso aparece la dictadura, quieren siempre esa idea del pobre como callado. Porque en su cabeza para ellos es mejor. Porque si trabajan, si le ponen ganas, lo van a lograr. El problema de fondo es que con trabajo y todo en un sistema de ese tipo, tampoco se logra el Claro. crecimiento económico. claro, Y el claro. problema de fondo del modelo nacional popular, que si vos no tenés la balanza de pagos equilibrada, en un momento también, eso también termina pasando. ¿Por qué? Porque te come la inflación. Y la inflación termina pasando que mucha gente no puede ahorrar. Ujú. Bien. ¿Se entendió algo? Yo no Recomiendo, entiendo. por si quieren Ahí está, leer a ahí alguien está, que ahí está. lo Hacemos un explica cierre mejor con que la yo, recomendación. ¿no? ¿Hay una pregunta acá de vos también? No. Ah, Recomiendo, por si alguien que explica mejor que yo, una nota de página 12 de Alfredo Zayat que se llama El péndulo argentino y la revancha clasista. Ajá. Porque además generalmente cuando vuelve el péndulo para este lado hay una revancha clasista, ¿no? Entonces ahí todo comienza, todos esos hermosos comentarios de negros de mierda, no trabajan, tiran una pala, y generalmente lo que lo dicen vos tiran una pala y salen rajando, ¿no? Porque generalmente están en relación con capitales financieros, ¿no? Gente que no labura mucho. Pero bueno, recomiendo eso, Alfredo Ahí está. Zayat, página 12, El péndulo argentino y la revancha clasista, que se lo va a explicar muy bien y les va a pegar muy fuerte, ¿no? Sobre cómo los comentarios que decías ahí en el 83 son los mismos que se repiten ahora, ujú. ¿no? ¿Quieren que les lea uno aunque sea? ¿O ya estamos muy...? Uno si querés. Bueno, a ver. Vamos a ver. Cuando comienza. La caída de la corriente popular provoca siempre un brusco vuelco hacia la ortodoxia económica, basada en la teoría neoclásica de la economía, Ujú. ¿no? Por estar identificada con lo serio, ¿no se identifica con lo serio ellos? Claro. Sí. En la economía, la ortodoxia resulta afín al pensamiento de lo que puede considerarse como la opinión ilustrada, entre comillas, nacional e internacional, incluida de las instituciones financieras internacionales y de los principales medios de difusión. Es así que las políticas ortodoxas reflejan el pensar y el sentir del sector agropecuario, del financiero, del exportador tradicional y algo paradójico de gran parte del industrial. El acento se ve puesto sobre el orden, la disciplina, la eficiencia, el equilibrio del presupuesto, el ahorro, la confianza y la atracción de los capitales del exterior y las virtudes del sacrificio popular. 83 lo escribió Diamant. No es la única vez que se escuchó este discurso. Entonces cuando te dicen que nueva era, ¿qué nueva era? La única nueva era que hay acá es que este tipo ganó sin apoyo al PJ en la UCR. Eso es importante políticamente, ¿no?
Bueno, Bueno, pero- tenemos que llegar a distintas sí. conciencias, como decía Candela hoy, además del tema de los derechos humanos y eso, de que sacrificarme los huevos, me voy a sacrificar, déjame joder. No, no hay que sacrificar nada. Por eso. Y si hay que sacrificar, el sacrificio se hace con costos que sean distribuidos. ¿Por qué carajo Justos. solamente que tiene el Claro. costo lo tiene que hacer el trabajador y no el empresario? Por eso, por Uno eso. de los problemas que tiene la Argentina, que por ejemplo, te dicen todo, no, porque los impuestos son altísimos. Los impuestos son bajísimos en Argentina. Son bajísimos. Nadie paga nada. Nadie paga, disculpa el lenguaje, nadie paga una mierda de impuestos. Existe el IVA porque es la única forma que se te puede cobrar impuestos sin que evades. Porque cada vez que compras un producto, Claro. Claro. un consumo, lo pagás. Si no, no Por se lo podrá- tanto, para retirar el IVA habría que hacer un fuerte control sobre los evasores. Sí, totalmente. O sea, en Argentina no inevitablemente. pasó en ningún momento. Claro. No pasa. Ujú. Por eso también la retención también tiene cierto sentido también, por el nivel de evasión que hay. Lo lógico que sería, ¿qué sería lo más lógico? Que no, hay que hacer que se venda al exterior, que se venda al exterior, granos, minerales, lo que sea, ¿no? Y se le cobran impuestos a las propiedades personales de cada persona. Pero si se va de a dos manos. Por eso la mejor forma de conseguir, en el caso del sector agroexportadores, dinero es a través de las retenciones. Y que los grandes evasores, o sea, los evasores son gente de mucho dinero, digamos, no el Todo el mundo trabajador evade igual, ¿eh? común. Todo el mundo. Se genera una lógica totalmente evasora. O sea, Todo el mundo evade. A ver, gente, ¿cuánta gente ha ido a llevar un auto, a arreglar, y no hay un ticket final fiscal? ujú. Ujú. Todo el mundo evade. Hay una lógica evasión en general. Entonces cada vez que te dicen, no, porque se paga mucho impuesto acá, no se paga una mierda acá. No se paga nada. No, porque tenemos que hacer como Noruega. Noruega tiene una carga tributaria del 60%. Si querés discutirme carga tributaria, discutimos la distribución de la carga tributaria. Genial, ahí te lo podemos discutir, pero no me digas que se paga mucho. Acá no se paga nada. Y se tiene servicios estatales suficientemente buenos considerando lo poco que se paga. ¿Me entendés? Y los que los pagan generalmente la tendencia son los sectores más pobres que los más ricos, por el consumo, porque se paga a través de consumo. Claro, sí, eso sí, iba, sí. digo, que Mm. los sectores más bajos pagan, digamos, en general, Proporcionalmente. pagan mucho más, Mm. digamos, proporcionalmente que... Exactamente. Y ahora, como vamos a entrar también en una situación muy jodida, esta lógica de disciplinamiento, sacrificio para ver la luz al final del túnel, ¿no? Entonces, sí, para que se equilibren, digamos, todas las variables, los precios relativos, la balanza comercial, bla, 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 ¿no? Y que después va a haber una especie de shock, de crecimiento, ¿no? Y después va a caer. Para correr esos primeros cosas, van a ver que van a comenzar comentarios de estilo de, y bueno, pero también tienen que pagar impuestos los extranjeros. mm, Van a comenzar con todas esas giladas, van a comenzar buscando a alguien, ¿no? Para meterle la culpa. Y el problema de fondo que lo que hay que decir siempre en ese caso, el extranjero también pagan impuestos, porque pagan IVA. Y el IVA es el principal impuesto en Argentina. ¿Me entendés? Entonces, hay que dejarse de joder, de tener una lógica, digamos, de proyecto de país industrial, que se puede aceptar por parte de la Universidad Popular, que tiene que comenzar a tener que cuando sea necesario devaluar, hay que devaluar, esa es mi opinión, sé que algunos no están de acuerdo con eso, esa es mi opinión. Cuando hay que comenzar a devaluar, hay que hacerlo, para que no gane fuerza otra corriente, que es la liberal ortodoxa, que te dice hay que destrozar toda la industria porque es ineficiente, ¿no? Hay que vender YPF porque es Estado y el Estado no puede manejar los privados. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? YPF, desde mi punto de vista, es mucho más eficiente en el petróleo ácido que lo que fue Repsol o peor, Eurnequian. Y fue lo que permitió la llegada de Vaca Muerta, ¿no? Para no llegar a eso, antes hay que tener senda de crecimiento constante. ¿Hasta cuánto ganó Cristina el 2010? ¿2010? ¿Cuándo fue que tuvo la reelección? 11. 2011. ¿Cuánto ganó? ¿Con cuánto ganó? No, no me acuerdo. ¿Con 50, 54%? sí. Ujú. ¿Cuánto lo puteaban? Y la votaron. Bueno, ¿por qué? Porque en una senda de crecimiento, una perspectiva de crecimiento, eso está funcionando, aunque no se tenga idea de por qué, lo que sea, no importa. Hay una lógica. ¿Por qué se lo votó este tipo? Porque no crecíamos. Peor, por la inflación. Porque es disciplinador la inflación. La inflación te hace aceptar cualquier cosa. Claro. Y eso que no tuvimos la inflación de Alfonsín, mamadera. Bueno, Pero el miedo a la posible inflación de Alfonsín, la hiperinflación, genera eso. pero este chabón le está anunciando. Sí, pero te lo está anunciando como bajo la lógica de es inflación rezagada, te dice. Es una inflación que viene por los desequilibrios que quedaron antes, que en parte, tiene razón. Ujú. Pero también te habla de tu pereza ideológica, ¿no? Sí, sí, de cómo manejarla. De cómo manejarla, porque no me pueden estar diciendo que tenés inflación, ¿no? Que desequilibrada y al mismo tiempo me quitan los controles de precios. Claro. ¿A qué fácil? Hace cualquiera. Hacemos precios relativos, pero siempre los precios relativos están equilibrados siempre y cuando haya más ganancia para la alimenticia.
Nah, así no funciona la cosa. ¿Me entendés? Bueno, gente, si quieren saber más, pueden hacerles preguntas al profe Lean o léanse lo de Alfredo Zayat. Agrego la última párrafo que me encanta. A ver, dale. Perdón. Gracias a tal sacrificio se crearían las bases para el despegue y el crecimiento y beneficio del conjunto de la población. Les recuerda un discurso presidencial de hace poco, eso, ¿no? ¿Cómo fue? Gracias a tal sacrificio se crearían las bases para el despegue y el crecimiento y beneficio del conjunto de la población, ¿no? Hasta ahora este despegue nunca se concretó. Puede haber ciertos éxitos del comienzo. La inflación, que siempre aumenta inicialmente a raíz de la devaluación, lo que va a pasar ahora, más adelante suele disminuir. Los capitales financieros fluyen del exterior, vienen, y los salarios reales en parte se recuperan, y en pedo lo que eran antes, ¿no? Pero en algún momento del proceso sobreviene una crisis de confianza. El flujo de capitales se invierte, se van para afuera, los préstamos que habían ingresado comienzan a huir, se produce una fuerte presión sobre la reserva de divisas, una crisis en el mercado cambiario y una brusca devaluación. Ahora yo digo, esa crisis de confianza también está dada por la eclosión social, digamos, en algún momento También. que se genera... También, también, totalmente. ¿Cómo? Porque el argentino, O sea, por suerte, como estamos en un empate técnico con los sectores que solamente piensan en la economía como producción de materias primas, quieren vivir bien. No se bancan esta lógica de yo soy pobre y hay dos opciones, voy a ser siempre pobre o tengo que trabajar durante toda mi existencia como si fuera, no sé, una especie de el futuro paraíso, ¿no? Y ahí voy a ser rico. No, quieren trabajar y quieren ser ¿Quieren estar no bien? ricos, pero vivir bien. ¿Quieren estar bien ahora? No sé si ahora tampoco, porque esa lógica también, por eso si no hubiera ganado Milei, ¿no? La promesa de Claro. sacrificio ahora y después, pero no, 35 años, Claro. que es lo que dijo Milei. ¿Vos creés que la población argentina se banca 35 años? No. Ni en pedo. Ya lo demostró la historia tampoco. Lo ha demostrado la historia Porque 20.000 sí, veces, sí, ¿me entendés? porque Pero se bueno, hace lo bien. esa autocrítica se tiene que existir del grupo. Me importa poco el otro lado, ¿no? Pero lo digo, el Grupo Nacional Popular tiene que hacer esa crítica. De Claro. loco, no hay crecimiento si la balanza de pago está desbalanceada. Si importás más de los que exportás. En algún momento tenés esos problemas. El dinero, la divisa se te vuelve cara porque compras muchas cosas en el exterior. Y no, la solución no es, bueno, compramos menos cosas en el exterior. Bueno, perfecto, sí. Estás quitando el nivel de vida. Bueno, sí. Claro, tenés que producir acá entonces. Comenzar a producir acá, de última. O producir consejo exportador, no solamente en materias primas, porque en algún momento eso cambia, ¿no? Cambia el precio, y comenzar a producir también industrias para vender al exterior. Claro. Y entonces tener ese dinero y comprar las cosas que no podés hacer, que no haces acá. El liberalismo, pero bajo una lógica de desarrollo nacional. ¿Me entendés? Muy bien. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. No sé si se entendió de todo Yo este lo raco- entendí, no todo tenía, no tenía ni idea y entendí. Lo inglés, como dicen los yankees, este rant. ¿No? Que como uno comienza. Bueno. Y si alguno no entendió, seguro que te va a escribir. Lo del dato de que 16% se reciben, según el Observatorio para la Educación, no sé cuánto, en realidad es mentira, tiempo y forma es 61%. Después podemos discutir la calidad de educación, con lo cual estoy totalmente de acuerdo con cualquier Sí, me análisis que se parecía haga. un poco- me parecía... No, esta no es la educación de los 60, gente, esto no es la No, gloriosa juventud. olvídate, es que justamente me parecía mucho teniendo en cuenta que lo que dicen es que pasan de año Bueno, eso es verdad. y los egresan. Bueno, pero la eso es verdad. Bueno, pero una cosa es la calidad, discutamos la calidad entonces y no el número de egresados, digamos, no tiene Amén. sentido de dónde sacó Claro. semejante barbaridad, era muy bajo, 16% era una locura.